Paz y bien, queridos estudiantes. Con respecto al tema anterior que habíamos visto, la era importante resaltar el papel de la diversidad cultural. Ahora recordamos pues que la diversidad cultural tiene que ver con el reconocimiento de las demás culturas, con reconocer esta importancia de que no tenemos, o mejor dicho, de que no solamente somos una cultura, no solamente somos una forma de vida, sino hay muchas formas de vida, hay muchas culturas en el Perú. Somos un país diverso en cuanto a... Ahora, otro concepto que hay que reconocer y que hay que evaluar es el concepto de interculturalidad. Profe, usted ya explicó que cuando hablaba de diversidad cultural hablaba pues de una variedad, hablaba de muchas culturas en un solo espacio. Sí, eso es la diversidad cultural. Ahora, cuando hablamos de interculturalidad, profe, a qué nos podemos referir para definir interculturalidad? Vamos a pensarlo un momento para poder responder para poder responder las preguntas que voy a plantear. Pero antes una imagen. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen en la que tenemos diversos escenarios, diversos lugares también. Hay comida, bueno, eso son especias, hay animales, hay geografía, hay un niño. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con interculturalidad? ¿Qué tiene que ver esto con la diversidad cultural y con el tema principal? Bueno, no es el tema principal, pero digamos que en el papel es el tema de discriminación. ¿Cómo superar, acuérdense, la discriminación mediante la diversidad cultural, mediante el reconocimiento? Entonces, y esta diversidad cultural tiene también que ver con la interculturalidad, tema que vamos a abordar, que está dentro. Interculturalidad, diversidad y discriminación siempre van a mencionarse generalmente en un mismo texto o en un mismo discurso, porque son, en el caso de la diversidad cultural, es el antónimo, es cómo se soluciona, cómo se va a superar la discriminación, y la diversidad cultural se va a manifestar en la interculturalidad. ¿De acuerdo? Entonces, les dejo la imagen para que puedan analizarla y ver qué tanto tiene que ver con la diversidad cultural que ya hemos hablado la semana pasada. En realidad la interculturalidad no es necesariamente un nuevo tema, pueden hacerlo seguido, si es que lo están copiando en su cuaderno o si le toman captura de pantalla las imágenes y lo tienen en un folder también es válido, o que lo tienen en su computadora y cuando se levante la cuarentena lo imprimen, no hay ningún inconveniente. Y si lo tienen en virtual también, depende de cada una. En ese sentido hay mucha libertad. Bien, vamos con las preguntas. ¿Qué es cultura? Porque si hablamos de interculturalidad, profe, interculturalidad viene de cultura, ¿no? Entonces, habría que preguntarnos qué cosa es una cultura. Ahora, esta frase, pues, siempre he escuchado yo y seguramente ustedes también han escuchado esta frase que dice tal persona o fulano no tiene cultura. ¿Es válido decir que una persona no tiene cultura? ¿Cómo se entiende la palabra cultura? Es un concepto bastante amplio hablar de cultura. Entonces, una vez que definamos cultura, recién podemos hablar de interculturalidad. ¿Qué cosa es inter? Inter tiene que ver con relación entre. Ah, profe, entonces si usted ha dicho que inter es una relación entre, entonces la interculturalidad tiene que ver con una relación entre culturas. Así es. La interculturalidad tiene que ver con relaciones, con coexistencia. Es decir, una coexistencia es existencia en este caso, culturas o grupos sociales que viven entre sí, ¿no? Que conviven, por así es, hablando metafóricamente, que conviven entre sí, esa es interculturalidad.
varias culturas que conviven entre sí, o el término más apropiado es coexisten. Entonces, cultura pues es es una forma de vida de un grupo social determinado. Eso ya lo vamos a ver ahora con con las siguientes diapositivas. Pero te doy unos segundos para que puedas analizar estas preguntas. Bien, cultura manejamos en cuanto a la definición de cultura, se manejan dos acepciones. Acepciones, que no es lo mismo que excepciones. Excepciones, pues es algo que la excepción a la regla, ¿no? Acepciones son los significados que puede tener una palabra. En el caso de cultura tiene dos acepciones. La primera acepción es conjunto de conocimientos en un arte o una ciencia determinada. Por ejemplo, una persona que conoce mucho de, de gastronomía, por ejemplo, o de cocina, vamos a decir que tiene una alta cultura culinaria, una alta cultura gastronómica. En ese sentido, se emplea la primera acepción de cultura, conjunto de conocimientos. Una persona pues que conoce mucho de música será una persona con cultura musical, ¿de acuerdo? En ese sentido, la otra acepción es manera de vivir de un grupo social determinado. Es una comunidad, personas dentro de un distrito, dentro de una ciudad, de un país. Eso es un grupo social, ¿no? Conjunto de personas que viven en un lugar, ya está. Eso es una cultura. Profesor, entonces, si hablamos de cultura y usted me dice que la cultura es una manera de vivir de un grupo social, o sea, profe, hay una cultura dentro del distrito por ejemplo, de Magdalena, hay una cultura en el distrito de San Miguel, asimismo hay una cultura mayor, profesor, de la ciudad de Lima. Hay otra cultura en Arequipa, hay otra cultura en Cusco, y dentro de estos departamentos hay pequeñas culturas, profesor, sí, sí, así es. Así es, en cada lugar, es más, hay una cultura determinada dentro de una familia, si queremos reducirlo más. Hay patrones culturales. ¿Qué es un patrón cultural? Un patrón cultural es una forma, es igual, todo tiene que ver con lo mismo. Los patrones culturales son las reglas o normas que va a tener un grupo social determinado. Ahora, llevando esto a algo más concreto, por ejemplo, dentro de la cultura del limeño, por así decirlo, está pues el cruzar por el medio de la pista, por ejemplo. No, tú vas por cualquier provincia y no cruzan por el medio de la pista, cruzan por la esquina, como normalmente es. Pero acá pues el limeño cruza por el medio de la pista y podemos de repente aducirlo porque en Lima el tráfico o el tránsito intenso, como debería decirse exactamente, es tan fuerte que y es tan y nos agarra de manera muy a veces que no lo esperamos, que yo pienso, me parece a mí, que el hecho de que el limeño cruce por el medio de la pista obedece también al tema de que no sabes si el carro que está doblando la esquina va a efectivamente doblar o va a seguir de frente. Entonces por eso cruza por el medio de la pista, pero son patrones culturales, son modos de comportarse, ¿no? El limeño tiene un modo de vida más atareado, más constante, más fuerte, por así decirlo. O sea, para siempre ocupado. Bueno, hasta antes de la cuarentena parábamos ocupados. Ahora es un poco, le hemos bajado bastante ese ritmo de vida. El ritmo de vida del limeño es muy de tener poco tiempo, de siempre estar apurado. Ese es un patrón cultural de Lima. En otros lugares no, en otros lugares la vida es más tranquila. No hay tanto caos, como dicen Lima es la ciudad del caos. Entonces, eso inconscientemente es parte de nuestra cultura. Te guste, no te guste, profe, pero yo no soy así. Es válido, pero dentro de la cultura limeña, por así decirlo, son patrones, son conductas que se repiten, que se dan, que son generales. Cuando hablo de generalidad, hablo de la mayoría, no hablo de todos estrictamente, sino de un grupo mayoritario dentro de este grupo social que es los habitantes de Lima. Entonces, eso es la cultura.
Asimismo, la cultura es compartida, como dice aquí, por la historia, geografía y la identidad. Lógico, para hablar de una cultura tenemos que hablar de historia, tenemos que hablar también de geografía y la identidad se relaciona con ambos. Normalmente personas que pertenecen a la misma cultura comparten historia. En el caso de los peruanos compartimos pues la historia desde los incas, desde las culturas pre-incas, Chavín, Huari, Tiahuanaco, Paracas y estas demás culturas, ¿no? Las culturas prehispánicas también llamadas, los incas y todo lo que vino después con el virreinato y también la geografía, ¿no? Tenemos tantos valles, tenemos diferentes accidentes geográficos que nos identifican, ¿no? Bien, entonces, interculturalidad, profesor, ya llevándolo al plano ya a lo concreto, profesor, ¿qué cosa es interculturalidad? Lógico, compartir culturas, como lo dije, inter significa relación, interculturalidad, relación entre culturas, compartir culturas. Aprender y enseñar. ¿A qué me refiero con aprender y enseñar? Aprender a conocer otras culturas dentro de tu mismo país. Profe, del país todavía no viajo, ya, no importa, dentro de tu misma localidad. Así seamos limeños, así vivamos en Magdalena, vamos a darnos cuenta que las demás personas a veces ven la vida de otra forma. Pueden ver la vida, de repente hay personas que le dan mayor importancia al dinero, hay personas que le dan mayor importancia a la familia, hay personas que le dan mayor importancia al éxito, hay personas que le dan mayor importancia a de repente a su profesión y así, y hay que aprender a reconocer esto, por lo menos en la localidad, si es que todavía no tienes la oportunidad de viajar a provincia, y también de enseñar nuestra cultura, porque a veces también al limeño, y me ha pasado, nos miran como que somos desordenados, como que somos caóticos, entonces es también enseñar a que nuestra cultura, a que nuestra forma de vivir, si bien es cierto, no es la óptima, no hay, chicas, una cultura que sea mejor que otra. Todas las culturas tienen lo mismo, bueno, no lo mismo exactamente, pero todas las culturas valen lo mismo. Por eso es importante aprender de otras culturas y enseñar lo bueno de tu cultura. Eso tiene que ver lógicamente con la importancia de las demás culturas, darles la importancia, darles la relevancia que merece cada cultura. Repito, no hay una cultura mejor que otra. No es que porque vivas en Lima eres mejor que los de provincia, o los de provincia son mejor que los de Lima, o los que están en Estados Unidos son mejores que los limeños, o no. O sea, las culturas a nivel social no hay una que sea mejor que otra. Todas deben ser consideradas iguales, y de ahí viene la igualdad de derechos. No por ser de diferentes culturas yo tengo más derechos que tú, para nada. Según la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, todos somos iguales, y eso lo vimos en el tema de derechos del niño, iguales en derechos, ¿de acuerdo? Asimismo, es importante también un diálogo constante, un diálogo mutuo entre las diversas culturas, que vamos a tener, que vamos a compartir, que vamos a poder conocer. Normalmente cuando se viaja se conoce. En clases también leyendo, viendo vídeos en YouTube, de repente vas a poder conocer. ¿De acuerdo? Tenemos Sí, a por José ejemplo, Santos Chocano, que es un literato peruano que hablaba, que es el máximo representante del modernismo. El modernismo es una corriente literaria que nace en América. Todas las demás nacieron en Europa. El modernismo es la primera que nace de aquí, y que de aquí recién la copian en Europa. Y ahí pues puedes, si es que lees, te vas a sentir en América, en Perú, cuando leas a Chocano. Te invito a que lo leas. Bien, chicas, eso es el tema de edad para completar lo que vimos la semana pasada con respecto de discriminación. El día de mañana yo les envío una ficha. Durante la primera hora la desarrollan y en la segunda nos conectamos por videoconferencia para poder resolver sus dudas y hacer la ficha conmigo, ¿de acuerdo? Porque es la idea que puedan desarrollarla conmigo. Bueno, eso es todo. Nos vemos el día de mañana. Cuídense, quédense en casa y ya nos estamos viendo. Paz y bien. Chau.